Y toda la actualidad ha virado hacia el sistema ferroviario, fue en primer lugar y sobre todo por el accidente de Adamuz. Allí siguen los trabajos para despiezar el tren Albia que cayó por un terraplén y en ese punto continúa María Eugenia Vilchez. Buenos días. Buenos días, Ángeles. María Eugenia, actualicemos primero los datos porque ayer se recuperaron 5 cuerpos más. 3 de ellos ya se habían localizado antes, pero eran inaccesibles y durante el día se localizaron otros, es decir, que hablamos ya de 42 muertos. Sí, 42 víctimas mortales. Además, 25 de esas víctimas ya han sido identificadas por los equipos forenses mediante las huellas digitales. Según el último informe que envió ayer el Centro Integrado de Datos, 27 de esas 42 víctimas estaban en el tren Albia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva. 6 de ellos estaban en las vías del Albia. Otras 6 estaban en el interior del tren Irio que iba desde Madrid a Málaga y 3 cuerpos se encontraron entre ambos trenes. Una vez identificados los cuerpos, hay que decir que las familias son informadas y a partir de ese momento tienen que contactar con una funeraria para que se realicen los trámites con el Registro Civil de Montoro, que ya sabéis que es el juzgado de guardia, el juzgado que estaba de guardia el día del accidente y al que le corresponde la gestión forense de todo, y a partir de ahí, bueno, pues el Registro Civil otorga la licencia de enterramiento. Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones, Ángeles, ha aumentado en 2, ha llegado hasta 45. Se han presentado en las comandancias de Madrid, de Málaga, de Córdoba, de Sevilla y de Huelva. Y básicamente el luto especialmente se concentra en Huelva, donde hay más de 22 de las personas fallecidas. Para comprobar que esa cifra de fallecidos, María Eugenia, no crece, que se quedan esos 42, hay que acabar de descomponer y de apartar los restos del Albia. Es una tarea, ayer ya nos lo contabas, muy compleja. Supongo que hasta ahora ya se ha reanudado. Sí, bueno, es que no ha parado durante toda la noche y lo que podemos contar es que no se ha hallado de momento, hasta donde van ahora, no se ha hallado ningún cuerpo más, ninguna persona más fallecida, ninguna persona más desaparecida en los trabajos que han hecho durante la noche. Queda todavía retirar el Irio, que está en pleno proceso de retirada. Durante la noche han tenido que ir avanzando, retirando escombros del tren Albia, sí. Porque las grúas no podían avanzar más hasta que no se fuesen retirando esos escombros. La cizalla, las tijeras esas enormes que ayer vimos en tantas fotos y en tantos medios de comunicación, están todavía funcionando, cortando como si fuera papel el acero que forma los vagones y las estructuras que están alrededor de ese tren descarrilado, y habrá que esperar durante la mañana a que terminen esos trabajos. Nos gustaría que fueran muy rápidos, pero hay que hacerlo palmo a palmo, centímetro a centímetro. Esos kilómetros de vía, esos metros de vía han sido revisados previamente por los equipos de la UME, por los equipos de caninos también, oncológicos, cinológicos, de la Guardia Civil, y no han hallado ningún indicio de que hubiera más desaparecidos, pero habrá que esperar. Nos decías y ayer que iba a ser un trabajo, te contaban los operarios, que era un trabajo prácticamente de artesanía lo que tienen por delante. María Eugenia, muchísimas gracias. A vosotros, buen día. Van a ser relevantes para la investigación de Adamuz los audios que anoche publicó Cordópolis, el diario.es. Es el sonido de la caja negra, que son las comunicaciones que mantuvo el maquinista del tren Irio, que iba desde Málaga a Madrid, el que descarriló primero y que invadió la otra vía. Pues las comunicaciones que mantuvo el maquinista con la estación de Atocha, donde está el centro de mando de Adif. Hay 2 conversaciones separadas. Esta que vamos a escuchar es la primera. Se produce, instantes después, no sabemos exactamente cuándo, pero parece muy poco después del accidente. El maquinista habla en ese momento, no de un descarrilamiento, en ese momento habla de un enganchón. 6189, aquí Atocha, dime. Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ya te veo. Pues sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajes pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya lo has bajado. Pues sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. Vas a necesitar reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, mamacita, no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga.
En esta primera comunicación, el maquinista del Irio no es exactamente consciente de lo que le ha pasado al tren que él lleva, es decir, no sabe que ha habido ese descarrilamiento, habla de ese enganchón. Un tiempo después, tampoco sabemos cuánto, se produce una segunda llamada. Ahí sí que el maquinista informa de que hay un incendio en uno de los vagones. Es consciente ya y se lo explica a quien le coge el teléfono en Atocha que el tren ha descarrilado y que está invadiendo la otra vía, pero no dice nada sobre el tren Albia, lo que hace pensar que en ese momento el maquinista no es consciente de que el tren ha pasado, porque es de suponer que ha pasado, y que ha impactado contra su propio tren. Ni lo sabe él, pero es que tampoco lo sabe, o no lo menciona, si es que lo sabe, el centro de mando de Atocha, que le dice que no vienen trenes por la otra vía. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Ninguno de los dos menciona el Albia Madrid-Huelva, que había pasado en sentido contrario por al lado del Irio, ni mencionan el impacto. El maquinista del Irio, entendemos, porque no es consciente de lo que ha pasado, pero tampoco desde Atocha le comunican que acaba de pasar un tren. Le han preguntado por esto, ha estado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en Telecinco, y le han preguntado precisamente por el contenido de estas comunicaciones. El maquinista del Irio ni siquiera ve el Albia, porque el Albia está casi 1 kilómetro y la zona está completamente a oscuras. Entonces, esto es lo que ha pasado, ¿no? Yo entiendo que el audio genera confusión. Esto es lo que dice Óscar Puente sobre este audio, pero es verdad que llama mucho la atención que ninguno de los dos sea consciente de que ha pasado un Albia. Sí, bueno, te pone los pelos de punta estos audios, sabiendo lo que ha pasado después, ¿no? Desde luego llama la atención y es de aplaudir la tranquilidad, la templanza, la educación, todo, por favor. Sí. O sea, muestra un buen protocolo, ¿no? De Atocha, informo, tal, no es que abandono la cabina, pero también podemos ver cómo pueden estar en estado de shock o bueno, nos puede pasar a todos, ¿no? O sea, para reconstruir algo que deriva en tragedia y no haber sido conscientes de que venía un tren y que ya ha pasado. El hombre dice, el que está en Atocha, ningún tren llegando. Bueno, qué tranquilidad, es que se ha hablado mucho se ha hablado mucho de la fatalidad de este accidente, de la mala suerte de que en ese mismo momento venía un tren en dirección contraria, que no dio tiempo a frenar, porque el maquinista de Irio lo que pide es frenen todos los trenes, porque tengo 2 vagones en otra vía. Vamos a escuchar, que no era el audio bueno el que queríamos escuchar de Óscar Puente, que en Telecinco, insistimos, le han preguntado por estos audios. Sabemos el gap que ha habido entre el descarrilamiento y el impacto, que se ha hablado de 20 segundos, o sea, se meten muchos datos a la opinión pública al principio que no están totalmente contrastados. Ahora parece que el descarrilamiento es casi simultáneo, se habla de menos de 9 segundos, tanto eso es lo que hay, ¿no? El audio, de verdad, no tiene, desde el punto de vista de lo que es la dinámica del accidente, un valor más que ilustrativo, claro, sobre todo de que el maquinista no fue consciente de que había chocado con otro tren y de que había descarrilado hasta que bajó y pudo examinar las vías. Bueno, solo por aclarar una cosa, porque dice el ministro Óscar Puente, se meten datos a la opinión pública sin contrastar. Los 20 segundos es la declaración que nos hizo aquí el presidente de Renfe a primera hora de la mañana, en este abierto, a la mañana siguiente, el lunes, después del accidente, cuando nosotros le preguntamos y él dice, pasan 20 segundos desde que el tren descarrila hasta el impacto con el Albia. Es decir, señor Puente, nadie se ha inventado estos datos. Estos datos los dio, y no solo nos los dio a nosotros, porque después el presidente de Renfe habló con otros medios de comunicación y mantuvo lo de los 20 segundos. Lo digo también por aclarar, porque como se habla mucho de los bulos, esto no es ningún bulo. Esto era una fuente oficial, que era ni más ni menos que el presidente de Renfe, que habló de estos 20 segundos. Elisa. Sí, a mí lo que me preocupa un poco es que como una fuente oficial no verifique eso antes de hablar, que ese es el tema. Es otra cosa. Ese es el problema, pues de no bulo. Si lo ha dicho el presidente, pues a lo mejor si eso no estaba verificado, pues a lo mejor no tienes que decir eso. O rectificarlo cuando sabes que no es cierto. Cuando sabes que
no es así. Esto que, claro, porque luego dicen, claro, cuando se informa mal desde instancias oficiales, eso es muy demoledor, que yo creo que no son muy conscientes a veces de eso, ¿no? Y luego la otra cosa, a mí lo que me llama la atención es que desde Atocha no sepan que acaba de pasar un tren, porque yo entiendo de Irio, a lo mejor estoy en shock o es de noche, que me extraña porque veamos, un tren de frente se ve, pero no decir, bueno, no viene ninguno, pero ¿y qué pasa si acaba de pasar uno? O sea, eso a mí también me ha llamado la atención, ¿no? Es que durante mucho tiempo, durante unos minutos no se supo que había otro. Es decir, no se supo. Son los propios pasajeros, en algunos casos de Lirio, que cuando bajan, o algunos de las gentes que les van a ayudar, se dan cuenta de que hay otro tren más allá, bastantes metros más allá, accidentado. Edu, sobre los audios. Bueno, yo me quedo con ellos. Me quedo con lo ha dicho Berna y estoy 100% de acuerdo. La profesionalidad, templanza y aplicación fría de un protocolo en un instante de descarrilamiento, incendio y heridos. Como mínimo eso, descarrilamiento, incendio y heridos por parte del maquinista de ese tren, que creo que hace lo que debe y lo hace en un momento en el que muchos de nosotros quizás nos viéramos ahí y aplicar ese protocolo no es sencillo, ¿no? Por tanto, creo que contrasta con todo lo demás, ¿no? Con todas las hipótesis de ruido y silencios institucionales que estamos viendo alrededor de las informaciones que en algún momento van a llegar. Alguien a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas, o cuando tenga toda la información, se colocará, estoy seguro, delante de los micrófonos de todos los medios de comunicación, dirá buenos días o buenas tardes y explicará punto a punto qué ha sucedido aquí, dónde estaban los problemas y qué soluciones se van a poner a jugar, ¿no? Es que yo creo que aquí es lo importante, y además nosotros lo estamos manteniendo desde el lunes por la mañana, es no entrar en el terreno de las especulaciones. Sin duda. Decir, porque no sabemos. Lo que sí podemos exigir, y se lo estamos pidiendo también desde primera hora desde el lunes al gobierno, es transparencia con el resultado de las investigaciones, que nos lo cuenten, que nos cuenten qué pasó. Yo creo que todo el mundo es capaz de entender las situaciones, las circunstancias, pero sobre todo transparencia en las explicaciones. Y de hecho, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es el mensaje que están mandando todo el rato desde el gobierno, ¿no? Intentar no entrar ni en especulaciones ni en hipótesis, porque dicen, desde el gobierno, lo decía ayer el ministro Marlaska, es demasiado pronto para concluir la causa del accidente y pidió esperar antes de opinar. Sí, el gobierno ya sigue pidiendo tiempo para que se haga una investigación seria, con rigor, sin precipitación. Insisten en que seguimos en una fase muy incipiente, es pronto, dicen, para sacar conclusiones. Según el ministro del Interior, todas las hipótesis, todas están abiertas y solo descartan una. Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias, cuestiones técnicas. A Fernando Grande Marlaska también le preguntaron, por ejemplo, Ángel, si las recientes obras de remodelación en ese tramo accidentado en Adamuz, pudieron provocar algún fallo en las vías, pero el ministro tampoco quiso entrar en el terreno de la especulación. Aquí todas las hipótesis en esos sentidos están abiertas. No hagamos conjeturas ni ningún tipo de presunción. El gobierno se remite a la investigación de la FIAF, una comisión cuestionada, lo cierto, por ejemplo, por la Agencia Europea Ferroviaria, pero el ministro Grande Marlaska defendía ayer su inocencia, su independencia. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios lleva analizando y realizando los expedientes de 270 siniestros, y en ese sentido nunca ha habido ninguna duda al respecto de la profesionalidad y del carácter técnico. Bueno, sobre el terreno, Ángel, ya sabemos que el trabajo del equipo de criminalística de la Guardia Civil sobre el tren Irio ha terminado ya. Quedaban por analizar los 6 últimos vagones del Irio y, según nos confirman, esa inspección ocular ha culminado ya. A la espera, nos dicen, de que la Guardia Civil remita ahora su informe al juzgado que esté investigando ya este accidente ferroviario. Año, gracias. Un abrazo. Y ayer les contábamos, y también hablaba antes Edu de esto, de que este accidente se estaba imponiendo algo a lo que la verdad es que no estamos acostumbrados, que es sobre todo cuando pasa una tragedia de este tipo en España, y es la sintonía. De momento no hay mucho ruido, no hay mucho ruido partidista, no político, no hay mucho ruido partidista, que había cierta unidad institucional con todas las administraciones destacando la importancia y lo bien que estaba funcionando la coordinación. Bueno, hoy eso como mínimo es objeto de debate. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque anoche, al conocerse la muerte de ese maquinista en prácticas en el Rodalies en Gelida, Alberto Núñez Feijóo escribió en un tuit: esto es demasiado. Y el resto del mensaje, sí que es verdad que no es especialmente hostil, pero cuando lo publicó ya había miembros de su partido que elevaban o habían elevado bastante el tono, no sé si al sentirse presionados por Vox.
Ya se le hace largo el alto al fuego a un sector del PP que piensa que va siendo hora de volver a la trinchera y dar por finiquitada la tregua, una tregua que califican de trampa, porque creen que Sánchez la está usando para escurrir el bulto y esquivar sus responsabilidades. Nos llegan a decir que si el Partido Socialista hubiera podido achacar lo ocurrido a alguna administración popular, esta paz momentánea no habría existido, y ponen de ejemplo, si le hubiera podido achacar algo a Juanma Moreno, pues lo habría hecho porque hay pronto elecciones. De momento todo apunta a que Feijóo quiere evitar dejarse arrastrar por esa corriente. Hoy, el segundo día en el que el líder del PP y toda su cúpula no tienen agenda pública, ni entrevistas, ni declaraciones. Mañana esto se va a repetir hasta que acabe el luto, una posición que alababa el propio gobierno. Esta es el Masaed. Me quiero quedar en las palabras del líder de la oposición, con ese reconocimiento expreso al trabajo tan complicado que se está haciendo en el terreno. También cómo ha reconocido la profesionalidad con la que se está trabajando, que es lo que nos demanda la sociedad. Así era hasta la tarde de ayer, cuando la noticia que desvelaba la SER alteraba el plan de vuelo. Génova sigue pregonando que hay que mantener el perfil bajo, pero muchos de los cargos que le tienen ganas a Óscar Puente han empezado a no poder mantener quietos los dedos, han empezado a tuitear. Juan Bravo pedía explicaciones de forma mesurada, porque a fin de cuentas es el secretario encargado de infraestructuras en la cúpula popular. Tuiteaba: una decisión de este calado y en el contexto actual, la de frenar a los trenes a Barcelona, exige una aclaración de inmediato. Tuiteaba un poquito más allá Cayetán Álvarez de Toledo, tecleaba: convirtieron el Ministerio de Transportes en un cortijo de mordidas, en un instrumento de insulto y polarización, enchufaron a Koldo en Renfe, a prostitutas en Adif, despreciaron los avisos técnicos sobre la degradación de las vías, anunciaron trenes a 350 km por hora y ahora esto. También se lanzaba la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, tuiteaba: es gravísimo, ¿qué tranquilidad puede tener la sociedad española si se toma esta decisión ahora? Ahora es ese último ahora en mayúsculas. Y luego caían más tuits tras el nuevo accidente de Rodalías, lo has reseñado tú, Ángels. Uno de ellos era de Feijóo, que no se salía de tono, pero empezaba así: esto es demasiado tiempo dándole cancha al gobierno. Piensa buena parte del PP, que alaba el papel de Juanma Moreno, pero pide más acción a la dirección, con temor a que Vox capitalice la labor de oposición en todo lo relacionado con el accidente de Adamuz. Junquera, gracias. Gracias. Edu, hablabas tú precisamente, ¿no?, de ese silencio, de esa tranquilidad, de esa paz. Yo no sé si a esta paz y a esta tregua le queda un telediario. Yo espero que no. Y espero que el PP, si tiene que escuchar a alguien, sea el presidente del gobierno de la Junta de Andalucía. Que creo que en las circunstancias en las que está se podía haber dedicado a poner a parir al gobierno central, a acusar a DIF, a acusar al Ministerio de Fomento, a recordar al anterior ministro de Fomento. Podía haber tirado de las evidencias obvias de este asunto. Y ha optado por una posición mucho más institucional, por poner a disposición los recursos con los que cuenta la Junta de las familias que han sufrido una pérdida aquí, que son básicamente 41 familias, 41 pérdidas de vidas humanas. Un accidente que primero hay que ver qué ha sucedido. Es lo del chiste, ¿no? Primero preguntar antes de disparar, no disparar antes de preguntar. Yo esperaría y recomendaría a la oposición que esperara, en el sentido de que institucionalicen su posición, que es donde mucho de su electorado les espera. Colaboren entre los distintos niveles institucionales y las distintas administraciones en que esto, en fin, para las familias sea, dentro del drama, lo menos drama posible y lo más fácil salir de este agujero en el que han entrado y poder, en fin, demostrar que el Estado opera conjuntamente cuando algo así sucede. Y cuando todo llegue, cuando la auditoría esté hecha, cuando sepamos qué ha sucedido, analicen los pies de página de eso que ha sucedido y hagan las preguntas que quieran hacer, pidan las responsabilidades que quieran perder. Pero por favor, apaguen Twitter. Apaguen las redes sociales. No disparen Twitter. Sí, eso se lo digo a unos cuantos, que soy experto en sufrir algunos tweets. Así que sí, sé de lo que hablo. Por tanto, apaguen Twitter y institucionalícense, claro, que es donde les estamos esperando, con 41 víctimas mortales y un accidente de esta naturaleza que ha sobrecogido a toda la sociedad española. Por tanto, tiempo habrá. Desenfunden Twitter, por favor. Y es que, y además, esto yo decía ayer, no es incompatible con pedir responsabilidades si hay que pedirlas cuando llegue la hora. Cuando llegue, claro, cuando sepamos qué ha sucedido. Que además, Edu, ese es el trabajo de la oposición.
oposición. O sea, Sí, una oposición mesurada, una oposición como la entendíamos antes, ese es el trabajo de la Sí, pero lo que pasa es que es oposición aquí y es gobierno allí. Es oposición en el gobierno central y es gobierno en 12 comunidades autónomas y en no sé cuántos ayuntamientos. O sea, que aquí nadie es oposición 100% y gobierno 100%. Esto es un Estado descentralizado, con competencias descentralizadas. Ya sé de quién depende ADIF, pero también sé los recursos que un gobierno autonómico tiene, y el presidente del gobierno de esa comunidad autónoma, Andalucía, también lo sabe y lo ha puesto a disposición. Es decir, no han andado diciendo, no, mire, esto es todo competencia de ADIF, el teléfono es el de ADIF, a mí ni me llamen. No, el tío ahí, por tanto, esperen un momento, sepamos qué ha sucedido y después analicen. Berna. Es que hay dos factores que están marcando la diferencia. Uno, lo acabas de citar, Edu, es el propio Moreno Bonilla, un presidente mucho más empático, más moderado, más racional. Exacto, y ahí voy al segundo factor, que es que venimos no de la Dana, venimos del Ventorro. O sea, venimos de un presidente que se pasó 4 horas o más metido en un restaurante con una periodista mientras sus ciudadanos morían por decenas y los coches volaban y flotaban y los ancianos no podían subirse a un sofá y venimos de esa tragedia. Entonces, evidentemente, todo el Partido Popular, y vuelvo a insistir en que el carácter nos consta de Moreno Bonilla es distinto, no es Díaz Ayuso, no es moderado, es calmado, es racional. Vamos a defender, por supuesto, todo el que represente una ilustración que ahora mismo está atacada por todos los flancos internacionales también. Vale, lo vuelvo a insistir, pero vuelvo a insistir también en que todo el Partido Popular y todos los gobiernos regionales saben que venimos del Ventorro, donde hubo toda esa frivolidad, toda esa negligencia, todas esas mentiras que se han ido acumulando. Entonces, bueno, el PP tampoco puede dar un paso en falso en este sentido y ojalá se mantenga esa línea profesional y de moderación. Sí, yo quería añadir una cosa que me parece importante. Cuanto más institucional es la respuesta y menos, digamos, voces y tal, más fácil es que la investigación sea realmente neutral y profesional. Porque si no, la tentación de protegerte, si te empiezan a decir, Óscar Puente, eres el responsable, no sé qué, es enorme y comprensible desde un punto de vista político. Entonces, a mí me parece que mantener un clima tranquilo de oposición institucional, de exigir, evidentemente, la información, que es fundamental, permite, a su vez, digamos, que en el otro lado realmente dejen investigar y que sea más tranquilo, porque me estoy acordando también, acuérdate que lo hemos dicho antes del tema de Langrois, claro, ahí se mezclaba con la idea de que entonces el Partido Popular había acelerado, digamos, la puesta en marcha de la inauguración del AVE. Entonces, inmediatamente el político se atrinchera, que es muy lógico, ¿no? Porque dice, me están exigiendo desde el día 1, esto es culpa mía, yo voy a intentar que esto sea culpa del maquinista, que sea culpa de lo que sea. Y a mí eso sí me parece que es algo fundamental, y volviendo al principio, porque si tú quieres recuperar la confianza del ciudadano, necesitas transparencia y necesitas una investigación que se perciba como neutral y profesional, porque como se perciba que hay injerencias políticas, que estás intentando que se diga que es la culpa del maquinista o la culpa de no sé qué, estás perdido desde el punto de vista de la confianza del ciudadano, y me parece eso clave. Por tanto, totalmente a favor de que se mantenga este clima, porque va a permitir, creo, que sepamos realmente lo que ha ocurrido. Lo necesario aquí yo creo que es el clima, como dice ahora Elisa, insisto, en la transparencia, en las explicaciones, y que sean los técnicos y los que estén elaborando el informe y lo que están mirando qué es lo que pasó, los que hablen y los que nos cuenten. Y a partir de aquí, pues ya vemos.